Mira, Sancho, sé latín. Salve, nomen mihi est Artemis, linguam latinam discere cupio, quae lingua antiquorum Romanorum erat. In peninsula Italica habitaverunt, et maximum imperium inter omnes gentes creaverunt. Ah, sí, yo me aprendí esto de un libro que explica el paso del español medieval al moderno. Mager, que esto te digo cuando yo entendiere que esas son non. Te dejaré folgar y aunque te digo esto, cuando yo entienda que es hora no te dejaré descansar. Y podrás ir más aina o quisieres, y podrás ir más pronto a donde quieras. Wow, ¿y de qué libro sacaste esa información, Sancho? ¿De qué hablan? Del libro que leí, llamado La breve historia del español, que habla sobre los cambios que tuvo el latín para luego convertirse en español medieval y posteriormente a español moderno. No comprendo. El español resulta ser una modalidad del latín, la cual surge en la península ibérica cuando el Imperio Romano se expande a este territorio. Pero espera, ¿por qué no hablamos latín entonces? Ten paciencia, Bergoglio, ya vamos a eso. ¿Sabían que en un punto estuvo cerca de extinguirse por completo la lengua latina? ¿A causa de qué? Pues verás, Cuando cae el Imperio Romano, el uso de su lengua también comienza a debilitarse. Los nuevos grupos que emergieron de los antiguos territorios del imperio buscaban establecer su propia lengua como elemento identitario. ¿Y entonces cómo es que la iglesia y algunos grupos aristocráticos seguían usando el latín para compartir los hallazgos científicos y filosóficos que surgían? Bueno, la verdad es que no lo sé. deja a alguien que sí sabe de lo que habla explicar esto. Como te contaba, Bergoglio, La verdad es que durante finales de la Edad Media y con fenómenos como la invasión de América, el latín pudo salvarse de la extinción. Los grupos religiosos conservadores mantenían como tradición en la liturgia el latín, puesto que la iglesia se originó bajo el mandato de Constantino, emperador romano. Entonces, cuando llegan a evangelizar en América, esparcen aún más la lengua. La tradición en sí misma es también la razón por la que algunos grupos aristocráticos mantienen su uso, además de que el latín es una lengua que evita bastante las ambigüedades al tener casos, y por esto era más sencillo formular las ideas con precisión, con una precisión particular. ya después del latín la lengua evoluciona al español medieval. Ah, ese es el español de los caballeros y las doncellas, ¿verdad? Exactamente, Bergoglio. Es el español usado en Castilla desde el siglo V hasta el siglo XVII. Pero no olvidemos lo que significó para los judíos y musulmanes que vivieron estas épocas. Tienes razón, estas comunidades se vieron afectadas en 1492 por los desplazamientos dados por el reinado de Castilla, ya que los consideraban herejes católicos de ese entonces. Si mal no recuerdo, en ese año Colón invadió América, ¿no? Sí, aparte este año es importante por ser el año donde se publicó por primera vez un diccionario de latín a español. Fue una época de muchos cambios para Castilla. ¿Y qué fue lo que pasó con esos pobres judíos? Se dispersaron por el mundo, algunos llegaron hasta África, otros hasta Portugal y finalmente Marruecos, y el Imperio Otomano, donde su dialecto del español fue preservado y estudiado. Pobres comunidades, España en ese tiempo fue un país muy injusto. Y fue castigado por esto. Después del desplazamiento judío, España estuvo reinada por personas con una visión religiosa muy extremista, dejando de lado los recursos primarios del país, acabando con el mismo poco a poco, llevando a Castilla a un periodo de cambio de visión por parte del pueblo, que empezó a cansarse de las ideas oscuras y rígidas del medioevo. Ahí es donde se da este movimiento que hablan de volver a lo antiguo. ¿Cómo se llamaba? Exacto, el Renacimiento. Muchos pensadores empezaron a mirar hacia el mundo grecolatino como modelo, al arte, la lengua y el pensamiento clásico, para dejar atrás los valores sombríos de la Edad Media. Y pues esta idea permeó en la lengua. Los escritores empezaron a usar palabras tomadas directamente del latín y a escribir con un estilo más elevado, pero también más difícil de entender. Por eso los textos de esa época son tan complicados de leer. Justamente, se quería que el castellano fuera digno de los sabios de la antigüedad. De este modo cambió la forma en la que se escribía y también cómo se pensaba la lengua. ¿Y quién fue el primero en escribir así? Ese sería Juan de Mena. Usaba un latín disfrazado de castellano. Le gustaba mucho desordenar las frases con el estilo romano. ¿Cómo lo hacía? Mira este ejemplo. Divina me puedes llamar providencia. Realmente lo que quiere decir es me puedes llamar divina providencia. Usando el orden del latín clásico, era su forma de mostrar erudición. Y ese estilo, aunque complicado, marcó una etapa en la que el español se elevaba como una lengua literaria seria y se inició a usar para expresar ideas complejas. ¿Y cómo es que pasamos de este español medievo al español moderno que estamos hablando? Después del Renacimiento, España fue un país que poco a poco se fue desmoronando gracias a los reinados pésimos que tuvo. Gracias a esto, países de Europa como Francia empezaron a tomar terrenos y reliquias españolas. Al final, el castellano se transformó con el paso del tiempo, y en el siglo XVII la RAE fue constituida.
y estructuró el castellano. Así lo transformó al español que hoy conocemos hoy en día.